y aprendemos el Roger, porque bueno, esta es una técnica que no nos deja de sorprender y de maravillarnos, por lo menos los que estamos hace mucho tiempo aprendiendo y también enseñando, bueno, no dejamos de ver que esta técnica tiene como muchas facetas y riquezas a la hora de aplicarla. Muchos de ustedes a lo mejor la conocen de tal vez de nombre, otros la aplicamos. Y en esta oportunidad lo que vamos a, bueno, en este conversatorio vamos a hablar de, en realidad Iñaki, o Ignacio va a hablar de la obra y de la vida de Hermann Roger, que creo que, bueno, su vida, todo lo que él vivió y todo lo que él atravesó a lo largo de su vida influyó en la creación de esta técnica. Bueno, creo que voy a tomar en realidad una frase de las autoras, de muchas de las autoras que hicieron el primer libro de la Asociación de Roya de Rosario, de una paciente que se llama Julia, y bueno, está en la contratapa del libro, pensar tan distinto todo, y son las mismas láminas. Creo que esa frase reúne un poco a lo mejor lo que vamos a escuchar, y bueno, ustedes saben que las mismas láminas para tomadas diferentes personas dicen completamente cosas diferentes, piensan y sienten cosas completamente diferentes. Bueno, así que voy a presentar a Ignacio Varés o Iñaki, como muchos de ustedes lo conocen. Él es psicólogo, él es estudiante del posgrado de especialización en psicodiagnóstico en la UNR, es adscripto a la Cátedra de Evaluación y Psicodiagnóstico de la UNR, es miembro de la Asociación de Roya de Rosario y co-creador de Inconsciente en Pantuflas, que es un espacio de divulgación de psicoanálisis y psicología. Bueno, un poco él nos va a contar cuál fue su inquietud o cómo fue que se le ocurrió hacer esta charla. Así que, bueno, le damos la palabra. Lo que sí les pido, esto, bueno, lo decimos siempre en todas las charlas, por favor, mutéense, así podemos disfrutar todos del conversatorio y no interfieren los ruidos que por ahí pueden haber. Así que, bueno, muchas gracias nuevamente por estar hoy en esta charla y, bueno, le doy la palabra a Iñaki. Bueno, Karen, muchas gracias por la presentación. En primer lugar, agradecerle muchísimo a la Asociación de Roger por la confianza, por permitirme el espacio para hacer esta, que es realmente la primera actividad o presentación que estoy dando. Así que, bueno, espero que también en eso salga bien. En sí, la idea, la motivación, surgió a partir de la lectura de dos libros que les voy a mostrar. El primero fue Las manchas de tinta, bueno, ahí me tapo un poco la cámara, de Damian Searles, que bueno, lo leí, lo marqué absolutamente todo, es un libro muy fascinante, que es del 2018. Les voy a escribir por el chat el título en caso de que quieran tenerlo en cuenta. Las manchas de tinta, de Damian Searles. Y el segundo es un libro muy antiguo, muy viejo, es una edición realmente antigua, que es, a ver si ahí me agarra la cámara. Bueno, este no me lo lee, pero es Obras menores e inéditas de Hermann Roger, que tiene la biografía de Ellenberger, que es la primera biografía completa. Esto lo voy a escribir también en el chat, menores e inéditas. Bien, y que a partir de esto surgió todo este interés por esta cuestión de que a veces uno estudia a un autor, estudia una técnica, estudia una teoría, pero no sabe bien de dónde viene esa historia, qué fue lo que hizo en su contexto, en su cultura, en su propia historia personal, lo que motivó que ese autor llegara a crear lo que creó. Entonces, de por sí agradecerles a todas las personas que están mirando esto y que fueron convocados por esta pregunta de quién fue Hermann Roger, porque a lo mejor muchos de ustedes, a lo mejor ya son rogergistas profesionales, pero quieren aprender un poco más sobre la vida de esta persona, y a lo mejor ustedes son estudiantes universitarios que tampoco estudiaron la técnica todavía, pero que, atraídos por conocer la historia de esta persona, a lo mejor terminan estudiando también esta súper maravillosa técnica, que para eso también está la Asociación de Roger de Rosario. Así que voy a presentar el PowerPoint. En sí, esto como es mi primera presentación, yo tengo el problema de que hablo súper rápido. Me pareció que la mejor forma para organizarlo era
hacer una presentación con PowerPoint que a ustedes les permita ir tomando nota de todo lo que se va diciendo y que a su vez también pueden sacar captura de pantalla. Eso no hay ningún problema. Así que voy a presentar. En este momento están viendo todo en negro, ¿eso me lo confirman? Sí, Iñaki. Perfecto. Comienzo el PowerPoint. Ahí se ve, ¿eh? Perfecto. ¿Quién fue Hermann Roger? Sobre su vida, obra y la abundancia dorada de este mundo. La familia. Ulrich y Hermann, el arte y la muerte. En sí, a mí me parece que es muy importante para conocer la vida de una persona, es importante conocer la infancia. Y puntualmente, Ulrich Roger fue el padre de Hermann Roger, por lo tanto comenzamos brevemente con él. Ulrich Roger nació en 1853 en Arbonne, Suiza. Arbonne, la familia Roger puede ser rastreada hasta ahí, ya que nunca se movieron de ese lugar hasta el año más o menos 1400, y a su vez, cerca de Arbonne, también en Suiza, hay una ciudad llamada Roger, que es donde se cree que es donde originalmente parte la familia. Pero en toda la historia, que también es el trabajo que hace Damien Searles, la familia Roger se data hasta el año 900 a.C., por lo tanto estamos hablando realmente de una familia milenaria, pero que justamente Ulrich fue el primero en dejar su ciudad natal. A los 15 años deja su hogar para estudiar arte en Alemania, pasando también por Holanda. Regresa a Arbonne para abrir un estudio y casarse con Philippine Wiedenkeller, que los Wiedenkeller tenían ya una historia, una tradición de casar a sus hijos e hijas con la familia Roger. Pero la historia en Arbonne a ellos realmente no les va muy bien, no les sonrió el destino demasiado en Arbonne. Luego de que su primera hija, Clara, muriera a las 6 semanas de vida, seguido por la muerte de la hermana gemela de Philippine, 4 meses después, vendieron el estudio y en 1883 se mudaron a la ciudad más grande de Suiza. El 8 de noviembre de 1884, a las 10 de la noche, nació Hermann Roger en Zúrich. 2 años más tarde se mudaron a Schaffhausen, donde nacería su hermana Anna y su hermano Paul, ya que en este lugar, en esta ciudad, en Schaffhausen, Ulrich Roger, el padre de Roger, consigue trabajo como profesor de arte en una escuela. Hermann fue descrito por su prima como un chico que se portaba bien, callado como su padre. Podía quedarse mirando algo por mucho tiempo, absorto en sus pensamientos. Su creatividad salía a la luz cuando dibujaba paisajes, plantas y personas. Tallaba en madera, cosía, escribió novelas y obras de teatro. Los recuerdos de su infancia fueron felices, llenos del amor de sus padres. Entre las actividades que hacía con su padre, llevaba a los niños a caminar, contándoles historias de la arquitectura de la ciudad y el significado de las imágenes que la decoraban. Cazaban mariposas, les leía y les enseñaba los nombres de las flores y árboles. Su madre, Philippine, era una mujer cálida y enérgica. Le gustaba cantarles a sus hijos y cocinarles sus platos favoritos. Ulrich Roger, que tenía un leve impedimento en el habla, que esto recuérdenlo porque termina siendo importante, y para mal, era muy respetado por sus colegas y estudiantes, descrito por uno de ellos como un hombre modesto, siempre dispuesto a ayudar. Su memoria de las formas era asombrosa. Sus trazos eran absolutamente firmes y sinceros. Escribió en su tiempo libre esbozos de una teoría de la forma, de Ulrich Roger, profesor de dibujo, que más que un tratado del arte en sí mismo, pasa a ser más una especie de psicología y filosofía de vida. Y en esta obra escribe una frase que me gustó tanto que me la puse de estado de WhatsApp, porque me parece muy premonitoria para lo que termina siendo la obra de su propio hijo, Hermann Roger. ¿Quién de nosotros, con frecuencia y con deleite, no ha vuelto los ojos y la imaginación hacia las formas y los movimientos siempre cambiantes de las nubes y la niebla? Es decir, estamos viendo que las ideas y el futuro trabajo de Roger ya parte incluso de la crianza y las ideas de su propio padre. Cuando Hermann tenía 12 años, su madre enfermó de diabetes, en una época en la que los tratamientos con insulina no existían. Murió un mes después. Esto, por desgracia, es el primer golpe que empieza a hacer el debacle de la felicidad en la infancia de Hermann. Ulrich, después de haber pasado un tiempo con distintas institutrices que realmente ninguna terminaba de congeniar bien con los hijos, termina haciéndole un anuncio a sus hijos. Tendrían una nueva madre, su tía Regina, que era hermanastra de su madre Philippine. Pese al escándalo de sus hermanos, Hermann, de 14 años, mantuvo la calma y le dijo a sus hermanos que debían pensar en el bienestar de su padre, que confíen en que todo iba a salir bien.
Esto es recordado por su hermana Ana, con quien mantuvo un montón de correspondencia y que era al fin y al cabo su hermana favorita, la bondad y la posibilidad de empatía que tenía Hermann de poder tanto llevarse perfecto con sus hermanos, pero incluso siendo tan chico a los 14 años, podía entender las dificultades de su padre, tanto en lo económico como en lo afectivo, para poder sostener una familia. Con su nueva esposa, Ulrich tuvo otra hija, Regina, a la cual llamaban Reginelli. Los hermanos Roger y su media hermana pasaron varios meses tranquilos, encantadores y armoniosos, pero desgraciadamente fueron solo unos meses. Esto lo relata Ana. A Ulrich le temblaba la mano y comenzó a sufrir fatiga y mareos. Lo diagnosticaron con una enfermedad neurológica a partir de envenenamiento por plomo por sus días de pintor, porque en esa época las pinturas tenían una gran concentración de plomo que terminaba siendo nociva. Por esto les pedía que recordaran esta cuestión del impedimento en el habla que él tenía, ya eran signos en los años anteriores de esto que acá termina grabándose. Tuvo que renunciar a la enseñanza y Regina tuvo que abrir una tienda para mantener a la familia. Hermann, en una actitud que mantendría durante toda su vida, siempre fue muy devoto a su familia y en la ayuda económica que podía llegar a dar, comenzó a dar clases de latín para conseguir dinero extra para su familia y se apresuraba a volver a casa para ayudar a su madrastra a cuidar de su padre. Esta situación se extendió por 3 años. Ulrich padeció lo que su obituario describió como tormentos indescriptibles, depresión, delirios y autorrecriminaciones amargas y absurdas. En el último tiempo, Hermann se mantuvo con su padre casi todo el tiempo, llegando a contraer una severa infección pulmonar agravada por el estrés y la tensión. Ulrich Roger falleció el 8 de junio de 1903, con Hermann demasiado enfermo como para siquiera asistir al funeral. Una historia realmente desgarradora. Ulrich tenía 50 años y Hermann 18. Los demás hermanos 14, 11 y 3. El clima cálido que había reinado en su infancia se había ahora congelado. En una carta a Ana escribiría: quiero saber si no hubiera sido posible ayudar a papá. Asistir, sin poder hacer nada, a la enfermedad y muerte de su padre fue el primer motivo por el que Hermann quiso dedicarse a la medicina. El panorama que dejaba la ausencia de Ulrich era desolador. Hermann, Ana y Paul eran huérfanos, y su madrastra, una viuda sin pensión, madre soltera de 4 hijos. Regina, al igual que su propia hija, había sido hija de una madrastra, y era ahora segunda esposa y madrastra de 3 hijos caprichosos con personalidades muy diferentes a la suya. Esto de caprichosos está puesto entre comillas porque no es que los chicos eran malos de por sí, sino que ella los veía de esa forma. Regina se peleaba a menudo con Paul y le hizo la vida insufrible a la curiosa y extravertida Ana, que ahora sentía que el hogar familiar era estrecho y restrictivo, sin aire para respirar. Ana la describió más tarde como un pollo con alas cortas incapaz de volar. Su imaginación carecía de alas. Ya no tenían tiempo para jugar, se dedicaban a trabajar y a hacer sus tareas en su tiempo libre. Hermann, incluso sin haber terminado la escuela secundaria, tuvo que crecer de golpe. Cuando Ana repasaba su infancia, recordaba que Hermann fue un padre y una madre para ella. Y esto también es compartido por Reginelli, que como vemos tenía 3 años cuando murió su padre, Ulrich, entonces Hermann también desempeñó esa función. Con estas investiduras, Hermann no pudo expresar su propio duelo, y años más tarde le confesaría a Ana: pienso en papá y mamá, nuestra verdadera madre, mucho más que antes. Tal vez hace 6 años no hubiera sentido la muerte temprana de papá tan profundamente como la siento ahora. El espíritu cálido y contemplativo de Hermann puede empezar a verse ya en esta época. Primero en haber intercedido por su padre respecto a su decisión de volver a casarse, hablando con sus hermanos, y ahora comportándose como el hombre de la casa, siendo el principal apoyo de Regina, con quien se sentaba a hablar durante horas. También tengamos en cuenta esta cuestión: Regina era la propia madrina de Hermann Roger, entonces digamos que no, seguramente él tampoco estaba muy contento con tener una nueva madre y seguramente también estaba muy triste por esta cuestión de sus hermanos, pero él puso el bienestar de su padre primero antes que su propio sufrimiento y que se deja ver esos efectos con el tiempo en la correspondencia que mantiene con Ana. Entendía la incapacidad de mostrar amor de su madrastra diciendo: me temo que, debido a su tímido orgullo, nunca ha sido capaz de construir un vínculo con nadie, pidiéndole a sus hermanos que no sean tan críticos con ella. Lo cual también demuestra la capacidad de psicólogo que tenía Roger, pese a que nunca fue psicólogo, sino que fue psiquiatra. Sin embargo, pese a la gran capacidad empática de Roger, llegó a pensar: todo este fregado, rasqueteado y barrido de pisos, las cosas que te quitan la vida y te absorben tanta energía, ninguno de nosotros puede considerar ni por un instante vivir con mamá. Tiene grandes cualidades y merece los más altos elogios, pero la vida con ella exige demasiado silencio. No es para personas como nosotros, que necesitan libertad para moverse.
Ambos tenemos talento para vivir, le escribía Ana. Lo hemos heredado de papá, y todo lo que tenemos que hacer es mantenerlo. Es necesario que lo hagamos. En Schaffhausen, ese tipo de talento está completamente estrangulado. Lucha y se debate por un instante hasta que está muerto. Pero Dios bien lo sabe. Para eso tenemos el mundo. De modo que tiene que existir un lugar donde nuestros talentos puedan desplegarse. Me encanta también el estilo poético y literario que mantiene Roger incluso en estas cartas. Hermann fue el primer hijo en marcharse. Klex, su vida académica y profesional. Vemos aquí también la primera foto que a lo mejor muchos de ustedes pueden ponerle a la cara de Roger, que incluso muchas personas los comparan con Brad Pitt. Esta foto no la hice yo, sino que la saqué de Google, que si buscan Hermann Roger, Brad Pitt, van a salir un montón de fotos así. Así que bueno, quedará en cada uno o cada una buscarle el parecido, pero de por sí podemos decir que era un hombre muy buen mozo. Desde el año siguiente a la muerte de su madre, en 1898, hasta el año siguiente a la muerte de su padre, en 1904, Roger asistió al Gymnasium de Schaffhausen. Quizás algunos de ustedes ya conocen lo que es un gymnasium, pero para los que no, un gymnasium es una escuela secundaria de élite que en ese tiempo era muy común en Alemania, en Suiza, en el Imperio Austrohúngaro en general. Y que a su vez, justamente, colegio secundario de élite era para los herederos de los principales magnates de Europa. Hermann fue pobre toda su vida, desde el nacimiento hasta su muerte. Entonces, la forma que tuvo de pagarlo fue con mucho esfuerzo, tanto de Regina, su madrastra, como de él mismo haciendo lo que podía para ganar dinero. A su vez, en su fraternidad, que ahora vamos a ver lo curioso de la fraternidad, lo eximieron del pago de la cuota y a su vez lo nombraron bibliotecario del grupo, para que él pudiera acceder a todos los libros que necesitaba leer sin costo. Aquí los estudiantes se unían a una fraternidad y recibían un sobrenombre en base a la apariencia física o las inclinaciones del candidato. Y esto es genial. El apodo de Roger fue Klex, que significaba que era bueno con la pluma y con la tinta. Alguien que dibujaba rápido y con precisión. Lo curioso y gracioso de esto es que Klex es la palabra alemana para mancha de tinta. Es espectacular, o sea, el creador futuro de la mancha de tintas que revoluciona la psiquiatría, el psicodiagnóstico y la psicología, su apodo en la secundaria era mancha de tinta. Pero ¿qué pasa? En realidad, esto es una libertad artística que se tomaron los chicos de la fraternidad. Porque la cuestión de ser bueno con la pluma y con la tinta, el dibujo rápido y esas cuestiones, en realidad se escribían Klex, C-K-S, como está ahí entre paréntesis. Justamente, al tomarlo con la libertad artística y escribirlo con la X, le estaban dando el nombre de mancha de tinta. Pero bueno, no está determinado en ningún lado que esto haya sido una influencia para su posterior vocación. Pero no deja de ser un dato súper gracioso e interesante. Próximo a terminar el colegio secundario, Hermann se puso en contacto con uno de los científicos y artistas más importantes del mundo, Ernst Haeckel, a quien le planteó la dicotomía que sentía respecto de su futuro profesional. En su carta le preguntó si debía estudiar dibujo en Múnich o medicina en Zúrich. Haeckel le aconsejó que eligiera por la ciencia, segunda influencia en su vida para dedicarse a la medicina. De todas formas, Roger, fiel a su naturaleza creativa, nunca abandonó el arte como forma de expresión del alma. De visita en Dijon, Francia, se hizo cercano a Trégubov, amigo personal de Tolstoy y líder de una secta pacifista, con quien sostuvo profundas charlas sobre política y libertad. Es este el primer momento en el que Roger tiene un acercamiento con los rusos, que ahora en las próximas filminas vamos a ver de qué se trata esto. Puntualmente, para el que no lo conozca, Tolstoy fue un famosísimo escritor ruso que además fue de los primeros candidatos a ganar el Premio Nobel de Literatura y de la Paz. Pero, si bien fue nominado en muchas oportunidades en muchos años diferentes, él nunca lo ganó. Fue en Dijon donde Hermann Roger encontró su vocación. Y esto es un extracto de una carta a Ana. Nunca más quiero leer solo libros. Quiero leer a la gente. Lo que quiero es trabajar en un manicomio. Lo más interesante de la naturaleza es el alma humana. Y lo más noble que una persona puede hacer es curar esas almas, almas enfermas. Lo que hizo que finalmente se decida por la medicina, entonces no fueron ambiciones académicas o intelectuales de ser reconocido, sino el impulso tolstoyano de curar almas. Aprovecho este pequeño momento para aclarar algo que me olvidé, pero yo en este momento estoy viendo el PowerPoint, no puedo verlos a ustedes, entonces a lo sumo cualquier duda o comentario que vayan teniendo, lo pueden dejar en los comentarios del Google Meet, que vamos a tener un momento final de intercambio para todas esas cuestiones. Así que bueno, están invitados a hacer eso. Roger pudo conseguir suficiente dinero como para ir a la Universidad de Medicina de Zúrich, la más grande de Suiza. Allí estableció una conexión cultural y personal cada vez más íntima con Rusia. A través de Tolstoy le escribió a Trégubov: he aprendido a amar al pueblo ruso, su espíritu contradictorio y sus sentimientos genuinos.
Los envidio por ser tan alegres y también porque pueden llorar cuando están tristes. Y aquí una frase muy importante que espero que se la acuerden porque la vamos a retomar más adelante. Para darle forma al mundo, no hay como los pueblos mediterráneos. Para pensar el mundo, los alemanes. Pero para sentir el mundo, no hay nadie como los eslavos. ¿Se reunirán alguna vez estas facultades? La ruseidad para Roger significaba sentir, estar en contacto con emociones fuertes y genuinas, y ser capaz de compartirlas. Ser comprendidos con el corazón, sin formalidades, ni trucos, ni parvas de palabras eruditas, le dijo a Tolstoy. Eso es lo que todos buscamos. En 1906, en Zúrich, Roger conoció a una mujer que encarnaba la imagen de Rusia que se había formado en Dijon. Olga Vasilievna Stemplin, que había tenido una vida muy similar a la suya en la pobreza y enfermedad familiar, y de quien rescataba su orgullo y coraje, que era lo que para él distinguía a las mujeres rusas, según le comenta a Ana en una carta. En 1908 formaron pareja y en 1910 se casaron. A su vez, comentarles aquí que Roger no tenía problema en esta cuestión de conocer a estudiantes extranjeros porque era políglota y flor de políglota. Hablaba latín, el dialecto natal de Suiza, alemán, italiano, francés y seguramente más idiomas que me estoy olvidando. Tanto en el colegio secundario como en la universidad, Roger fue un excelente alumno. Disfrutaba además de una modesta vida social con sus amigos y extranjeros rusos, ya que realmente no era una persona que, por ejemplo, le gustara ir a los bailes o a las fiestas que organizaban ni la facultad ni el colegio secundario. Por ejemplo, visitaban el Museo de Arte Público, y al salir Roger les preguntaba qué habían visto en cada pintura, ya que le gustaba comparar los diferentes efectos que cada cuadro tenía sobre cada persona. Entonces ya estamos viendo que incluso en su juventud ya estaba demostrando su interés en la percepción de cada persona y cómo esto podía dar indicios de alguna cuestión psicológica personal. Su interés por la percepción humana creció aún más luego de un sueño que tuvo temprano en su vida universitaria. Este extracto del sueño está narrado 8 años después en la tesis doctoral que hace Roger, es decir, lo toma como para uno de los ejemplos que él plantea en su tesis doctoral, que en breve vamos a ver un poquitito de qué se trataba. Durante mi primer semestre de clínica, presencié por primera vez una autopsia. La disección del cerebro me interesó especialmente y dio lugar a que me hiciese toda suerte de reflexiones acerca de la localización, división del alma y otras por el estilo. El cerebro fue seccionado en cortes transversales. A la noche siguiente tuve un sueño durante el que sentí cómo mi propio cerebro iba siendo seccionado de ese modo. Un corte tras otro iban separándose de la masa de los hemisferios e iban cayendo hacia adelante, exactamente igual que había sucedido durante la autopsia. Estas sensaciones corporales fueron muy claras y la imagen que mi memoria conserva de este sueño es aún hoy bastante viva, que recordamos 8 años después es el relato de este sueño. A partir de esto se preguntó en su tesis doctoral, ¿cómo son posibles en el sueño percepciones de hechos fisiológicos? Que esto no me voy a extender mucho porque no es el motivo de la charla, pero Roger ya en este momento comienza a estudiar un poco a Freud, pero para responder puntualmente a esta pregunta, toma al ruso Morley Bolt, que mediante experimentos que realiza con soñantes, empieza a explicar un poco cómo era la parte fisiológica de la creación del sueño y de cómo determinados estímulos en la realidad podían alterar lo que uno soñaba efectivamente después. Y por ejemplo, para resumirlo, lo que decía era que a mayor o a menor movimiento capaz de hacer el cuerpo, es decir, por ejemplo, si uno estaba atado, si tenía una pierna atada, los brazos atados o cuestiones así, era mayor el movimiento que se veía en los sueños. Entonces Roger termina diciendo, y esto lo vamos a ver en otro apartado, que para explicar los sueños él se servía de esta explicación fisiológica de Morley Bolt y también de la interpretación psicoanalítica para interpretar ese significado del sueño. Pero más importante aún, ¿cómo una serie de imágenes ópticas podía traducirse en otra serie de imágenes sinestésicas, es decir, de movimiento, y ser revivenciadas como tales? Esta fue quizás la primera vez en la que Roger materializó sus inquietudes respecto de la percepción, idea germinal en la creación de su obra. Ya no desde el punto de vista del arte y la naturaleza, como los dibujos y estas cuestiones de ir a ver cuadros, sino de forma fisio y psicológica. Completando sus estudios en los 5 años mínimos, que recordamos que era un estudiante excelente, Hermann Roger se graduó de médico en 1909, obteniendo el título de doctor en 1912 a los 28 años. En sus años como médico, trabajó en las siguientes ciudades. Y en esto, ya que de vuelta, me parece que no es necesario alargar tanto en las cuestiones profesionales que no tuvieron que ver con su formación como futuro creador de la técnica, vamos a resaltar algunas cositas de cada lugar.
En 1909 a 1913 trabajó en Münsterlingen, y aquí yo destaco las alucinaciones reflejas y FIPS. Alucinaciones reflejas es el título de su tesis doctoral, que lo particular de esto es, por un lado, esta cuestión de su interés por cómo uno puede ir conectando diferentes tipos de estímulos y que eso suscite a su vez otros estímulos, que como dijimos recién parece ser la idea germinal de su obra. Pero además es muy importante porque en ese momento los directores de tesis doctorales eran psiquiatras muy importantes en toda Europa y básicamente en todo el mundo, por la época en la que estamos trabajando. Y lo que se hacía generalmente era que estos psiquiatras, estos doctores importantísimos, te dieran una serie de opciones para que vos hagas tu tesis de una de las opciones de lo que te están dando. Sin embargo, Roger, él va con esta propuesta ante Eugen Bleuler, que ya lo veremos a continuación más desarrollado quién es. Pero, ¿por qué destaco esto? Porque era una persona súper decidida y súper convencida de su propia capacidad y de sus propias creencias e inquietudes, que él mismo va a proponerle a su director de tesis la idea de su tesis. Bien, por otro lado, Phipps. ¿Quién era Phipps? Algo bastante gracioso de la personalidad de Roger que realmente me hace generarle mucho cariño. Cuando él trabajaba en Münsterlingen, en esta clínica psiquiátrica, visitaban músicos y artistas de teatro a esta clase de instituciones. En un momento ve que una de estas comparsas musicales tenían a un mono entrenado y él ofrece comprárselos. Por lo tanto, al mono lo llama Phipps. Y él hacía el recorrido como médico en el hospital psiquiátrico con el mono en el hombro, y esto hacía, y esto es súper interesante y se va a ver al final de esta lámina, que, por ejemplo, esquizofrénicos o enfermos catatónicos que no reaccionaban a ningún otro estímulo, empezaran a emocionarse al ver al mono y que incluso imitaran las muecas que hacía el mono. Entonces, Roger siempre estuvo interesado en poder ver formas de comunicarse y de acceder a gente que a lo mejor en otro contexto hubieran quedado en soledad. De 1903 a 1914, en Kiokobo, sucede la ruptura con Rusia. Esto lo digo muy brevemente, ni siquiera fue un año. No llegó a ser de 1903 a 1914, fueron unos meses. Es decir, no fue un año entero, sino que fueron unos meses entre esos años. Esta ruptura con Rusia sucede a partir de todo este enamoramiento que él sentía por Rusia, y como ya hemos visto en las filminas anteriores. Ya en 1909, cuando él viaja a Rusia por primera vez con Olga, empieza a sentir cierto rechazo, más que nada por las autoridades del lugar. Y que yo pienso, claro, él justamente con la gente que se estaba conociendo en todos estos lugares, que eran rusos, eran gente que había huido de su país. En cambio, en Rusia, en todo este momento, estamos en la antesala de una revolución importantísima. Entonces él empieza a sentir ciertas dificultades con esa cuestión y además no puede conseguir una licencia para trabajar como médico. Entonces eso ya le implicó ciertas dificultades. Pero ¿por qué la ruptura con Rusia aquí? Porque él vuelve por última vez a Rusia y lo que le termina de dar el clavo al ataúd a Rusia para él es haberse encontrado con que un libro que en el resto de Europa había sido considerado sumamente misógino y machista, en Rusia había sido prácticamente un bestseller y estaba en boca de todos. ¿Qué pasa? Roger, ya en la universidad, en su fraternidad, había dado una charla llamada La emancipación de la mujer, y que era un alegato a favor de la igualdad de género de la mujer. Entonces estamos hablando de que ya hace 100 años Roger era un feminista, y que por lo tanto ver un libro tan misógino en Rusia fue decirle adiós. A partir de eso él se vuelve muchísimo más patriota y no deja nunca más Suiza. De 1914 a 1915, él está en Boldau. Todos estos son los nombres de los hospitales psiquiátricos y de las ciudades a su vez. Y aquí destacamos el cascarudo, el arte y la psicología y las sectas. El cascarudo es básicamente lo mismo que el mono Phipps. Había un enfermo catatónico, es decir, que se quedaba siempre acostado en su cama o sentado, pero sin responder a ningún tipo de estímulo y sin hacer nada durante todo el día, así durante meses. Y Roger, leyendo su historial, se entera de que había sido, antes de ser internado, un gran dibujante. Entonces, Roger, fiel a una actitud que él mantenía, le deja un cuaderno con útiles para que pueda dibujar y le deja un cascarudo disecado pegado en una hoja a su alcance. La cosa es que cuando va el otro día, se termina encontrando con el enfermo en la misma posición, pero en la hoja del cuaderno estaba dibujado el cascarudo con unos colores hermosos y Roger obviamente estaba entusiasmadísimo con esto. Lo hermoso de esto es que a partir de esta cuestión, este enfermo comienza a tomar clases y cursos de pintura en el mismo hospital y termina recuperándose al punto de que le dan de alta.
A mí esto me maravilla porque lo pienso en la actualidad y en muchas veces qué poca atención se le da a algunos enfermos que directamente son encerrados y condenados de por vida, cuando a lo mejor lo único que hace falta es que haya alguien que se interese por poder acceder a estas personas. Por eso destaco esta cuestión que a mí realmente me maravilla de la personalidad de Hermann Roger. Por último, esto sí, ya breve, arte y psicología corresponde a un movimiento que se estaba dando en Rusia, llamado futurismo, sobre el arte, y que era la forma en la que cómo iban mostrando en los dibujos el movimiento. Puntualmente, cómo se dibujaba el movimiento en los dibujos. Entonces Roger empieza a establecer una relación entre eso y la psicología. Y finalmente, las sectas. Roger hace un trabajo impresionante de antropología y de psicología, sociodemográfico y demás, analizando el porqué de las sectas, dónde surgían, analizando los líderes de las sectas, su personalidad, la personalidad de los seguidores, e incluso termina diciendo en algunas cartas que ese iba a ser el trabajo de su vida, el escrito sobre sectas, pero por desgracia no lo termina publicando. Finalmente, de 1915 a 1922, trabaja en Jericho, donde él establece una familia, sus hijos Vadim y Elizabeth, un chico y una chica, y finalmente termina haciendo su descubrimiento. Decimos aquí, tal vez no se puede tener una conversación con un esquizofrénico, pero hay otras formas de comunicarse con una persona, en relación a estas cuestiones que hacía Roger. Llegamos al meollo de esta charla. Las manchas de tinta. ¿Imaginación? Respondiendo a una pregunta que habíamos hecho en el Instagram de Inconsciente en Pantuflas, y que estuvo, me encanta porque era 50% y 50%, habíamos preguntado, ¿fue Hermann Roger el primero en experimentar con manchas de tinta o formas abstractas? Bien, la respuesta es no. Grábense esto. Hermann Roger no fue el primero en experimentar con manchas de tinta o formas abstractas. El primero en hacerlo en el mundo de la psiquiatría fue Alfred Binet, en 1895, para medir la imaginación. En 1910, Whipple en Estados Unidos y Rybakov en Rusia también experimentaron con manchas de tinta. Lo importante a destacar de esto es que las manchas de tinta antes de Roger se usaban para medir la imaginación. Y ahora lo vamos a explicar. Tanto Roger como Binet se inspiraron en primera instancia del Tratado de la Pintura de Leonardo da Vinci. Que lo interesante de esto es que esto lo estaba leyendo Roger en ruso con Olga, con su esposa, y que cuando llegan a una parte en la que Leonardo da Vinci narra que en una tarde de lluvia ve a unos chicos que estaban muy emocionados frente a una pared, ¿sí? Mientras se mojaban, él se acerca a preguntarles qué estaban haciendo. Y los chicos les dicen que estaban mirando las manchas de moho que se estaban formando, las manchas de humedad que se estaban formando en la pared. A partir de eso, Leonardo da Vinci cuenta que él mismo se inspiraba de esa forma perdón, para hacer algunas de sus obras, mirando manchas en la pared. Y Olga refiere que cuando leen ese pasaje, Roger se queda medio como en trance y simplemente no dice nada y continúa en la lectura. Ahora, habíamos dicho que el primero en hacerlo en el mundo de la psiquiatría fue Alfred Binet. Sin embargo, en el mundo de la literatura y de los poemas, hay alguien que lo hizo antes. El médico Justinus Kerner, alrededor de 1850, es decir, 45 años antes que Binet, utilizó manchas de tinta para crear poemas. Pero Roger no lo refiere como una de sus inspiraciones, ya que en sí la forma más antigua y menos refinada de esto era la clexografía. ¿Qué es la clexografía? Y recordamos la palabra clex, mancha de tinta. Es un juego que hacía la gente en esa época y que yo también lo hice en mi infancia, no sé si también ustedes lo habrán hecho, que consiste en básicamente agarrar una hoja, tirar tinta sobre la misma, doblarla y al abrirla, jugar a ver cuántas cosas alguien podía ver. Y que si uno se lo tomaba como un juego competitivo, ganaba el que más cosas podía ver en esa mancha. Entonces, lo que termina haciendo Justinus Kerner con esto es esto. Esto es un ejemplo de las manchas de Kerner, donde tenían arriba un número por poema, la mancha en sí misma, y abajo un poema. Yo no lo puedo leer porque no sé hablar alemán como si hablaba Hermann Roger. Pero bueno, este es un ejemplo visual de, por ejemplo, lo que hizo Kerner en la poesía. Roger mismo, y esto es súper interesante, también experimentó con manchas de tinta en 1911 con su colega Konrad Gehring. Es decir, apenas antes de tener su título de doctor, antes de terminar su tesis doctoral. Pese a haber sido una primera etapa exploratoria, Roger ya se diferenciaba de sus predecesores. Él no estaba midiendo la imaginación, sino que estaba comenzando a estudiar la naturaleza de la percepción. No interesaba cuánto veían las personas, sino qué veían y cómo. De todas formas, esto se extrae de algunas de las correspondencias de la esposa
de Goering, que decía que mientras que Conrad no podía ver demasiado en las manchas, ella, que no creía en el experimento de las manchas de tinta, por así decirlo, como se hacía en esa época, se sorprendió un montón de todas las cosas que podía extraer Roger de ellas. Aunque de esto de vuelta no queda registro de efectivamente qué era lo que él estaba viendo, pero él comienza a experimentar con esto. Sin embargo, estas investigaciones fueron descontinuadas cuando Goering y su esposa se mudaron. Esto es un ejemplo también de las manchas que produce con Konrad Goering en 1911. Fíjense que en el medio de la hoja se puede ver el doblez de la hoja y podemos notar por las escrituras que tiene y por las marcas alrededor de las manchas que estas manchas eran simplemente arrojar pintura sobre una hoja y doblarla. Es decir, no eran láminas, partes de una secuencia, sino que eran directamente... o sea, no eran reciclables, no se volvían a usar estas manchas para otro experimento, eran de un solo uso. Y por eso el protocolo, que es marcar lo que ve la persona, se hace directamente sobre la mancha. Y me parece gracioso notar que abajo a la izquierda, más o menos en la mitad, se ve lo que parece ser la figura de un caballo, que alguien vio y está dibujado en el protocolo. Ahora, ¿qué sucede? Fue al leer la tesis doctoral de Simon Hens en 1917 que Hermann comprendió el verdadero potencial de este método. Entonces, nosotros partimos, en base a toda esta serie de lugares donde trabajó Roger, que en 1911, es decir, en Münsterlingen, era el primero de todos, él experimenta con manchas, pero lo abandona. De ahí no puede extraer nada. Ahora, a partir de todo el desarrollo posterior en cómo podíamos acercarnos a las personas, en el futurismo de Rusia, en relación del arte y la psicología, en el estudio de las sectas, termina siendo que al encontrarse de vuelta con un experimento de manchas, ahora ya en 1917, algo le hace clic. Hens, en la primera página de la tesis doctoral, que por las dudas si esto no quedó claro, Simon Hens trabaja hace una tesis sobre manchas de tinta. Entonces, en la primera página de su tesis, Hens dice: ver cosas en una mancha de tinta amorfa requiere imaginación. Sin interpretaciones más o menos imaginativas de las imágenes, la mancha no puede ser otra cosa que una mancha. Roger, sin embargo, responde: no, una mancha no es solo una mancha, al menos no si es buena. Las imágenes tienen un sentido. La imagen misma limita la forma en la que vemos, pero nos deja un cierto margen de libertad. Diferentes personas ven de manera diferente y esas diferencias son reveladoras. A mí me parece importantísimo esto que plantea Roger acá. Voy a usar esta imagen para hablar un poco de esta cuestión. ¿Recuerdan o recordarán lo que planteé al principio de cómo funcionaba esto de la tesis doctoral en ese momento? Roger, que hace su tesis doctoral con Eugen Bleuler, le había propuesto al psiquiatra en ese momento más famoso de Europa su propia temática, más allá de que esta no fue sobre manchas de tinta. Pero a Hens es Bleuler mismo el que le propone trabajar con manchas de tinta, ¿sí? Segunda cuestión, comparamos. La imagen de arriba es una mancha de la tesis doctoral de Hens. Vemos que es algo sumamente descuidado. Mientras que la de Roger, si bien esta lámina él no la termina usando como las 10 láminas finales, vemos ya que hay un nivel de detalle y de cuidado muy grande, ¿sí? ¿Por qué digo todo esto? Porque Roger, como vamos a ver ahora, que termina siendo su obra magna, Hens termina estando resentido toda su vida con él, diciendo que el experimento de Roger, llamado test de Roger, debería en realidad llamarse test de Hens-Roger, como si él hubiera sido algo en esta creación. A mí me da gracia porque hasta me ofende esta cuestión. Cuando Hens en realidad lo único que hizo fue agarrar algo que ya existía en base a una sugerencia, no aportó absolutamente nada nuevo y lo trabajó exactamente de la misma forma que como se venía trabajando, para medir la imaginación. Que Roger, a partir de esto, se empieza a dar cuenta de que no, para nada esto servía solamente para medir imaginación. Y que es más, no servía para medir imaginación. Así que ahora vamos a ver a continuación. Roger decía: algunas respuestas son imaginativas y otras no. Una respuesta podía ser de carácter perceptivo, ver realmente algo en la imagen, o de carácter delirante, diferente de imaginación. Así, un enfermo psicótico podría ver realmente algo en la mancha que no se asemeje a la forma de la misma. Y esto no sería por imaginación, sino por una distorsión del estímulo de la realidad. ¿Qué quiere decir esto?
esta cuestión de, bueno, casi el juego de chicos era, el que ve más cosas en la mancha gana, que era como lo estaban tomando los psiquiatras en esta época, y en todas partes del mundo. Roger dice, no, y esto también es parte de la genialidad de Roger. Él no fue el primero en hacerlo, pero fue el primero en darse cuenta de para lo que realmente servía esta técnica. Y a su vez, no usar manchas descartables de tinta, sino crear una serie estipulada con la cual trabajar siempre para poder extraer descubrimientos científicos a partir de eso. Entonces, volviendo a la cuestión de la imaginación, Roger decía, a ver, si yo tengo un paciente psicótico que ve 78 cosas en una imagen, pero que ninguna de esas cosas se asemeja a lo que podría verse en la realidad, en la mancha, esto no va a ser porque tenga imaginación, sino porque está distorsionando ese estímulo que está percibiendo. Entonces, a mí me parece algo maravilloso que ya Roger puede ver, la diferencia entre imaginación o carácter perceptivo y el carácter delirante. Interpretar no es imaginar. Así, encontrar más formas en una mancha no es indicio de mayor capacidad de imaginación. Lo que importa es cómo las personas ven lo que ven, cómo captan la información visual y cómo la elaboran, cómo la interpretan, cómo se sienten al respecto y qué pueden hacer con eso. Algunas de las decisiones de Hermann sobre su experimento. No debía parecer un acertijo o test, y esto lo vamos a comentar también en la próxima lámina, porque a los enfermos paranoicos se les erizaba la piel ante cualquier sospecha de motivaciones ulteriores. Las imágenes no podían tener ni nombres ni números, como si eran las de Kerner, por ejemplo, aunque en ese caso él lo usaba para la poesía, ya que los pacientes le prestarían demasiada atención a lo que pudieran significar e ignorarían la imagen en sí. Y tampoco debían tener un borde. Y Roger dice que en ese contexto era porque era probable que a un esquizofrénico en Suiza le recordara el recuadro en negro de una nota necrológica. Una de las grandes ventajas del método es que puede ser llevado a cabo como un juego o experimento sin afectar los resultados. Incluso los esquizofrénicos más indiferentes y menos dispuestos a someterse a cualquier otro experimento participaban voluntariamente de esta actividad. Es un poco lo que mencionábamos con esta cuestión del cascarudo, del mono Phipps. Roger termina encontrando un método de poder acceder también a esas personas. Y que justamente, como la consigna es muy simple, la digo recortada, es a continuación te voy a mostrar una a una 10 láminas con figuras, vos me dirás lo que te parece, lo que podría ser, es prácticamente un juego. No le estamos diciendo yo te voy a estar viendo qué me decís acá y si esto es correcto o incorrecto, y todas cuestiones así que a lo mejor a una persona más paranoide o esquizofrénico podría perturbarlo mucho más. Ahora, ¿cualquier mancha funciona? Yo creo que ya todos se imaginan la respuesta, espero que sí. No, no funciona cualquier mancha. Y ahora lo que vamos a ver es un ejemplo de esta dedicación que yo ya vengo mencionando de Roger con cada una de sus láminas. Lo que vemos abajo a la derecha es una lámina final del test. Y lo que vemos arriba a la izquierda es el primer estado de esa misma lámina. Es decir, arriba a la izquierda vemos el estado 1, abajo a la izquierda vemos el estado 2, arriba a la derecha el estado 3, hasta finalmente llegar a la mancha final. ¿Qué sucede? Realmente en la posta no es correcto decir mancha de tinta. Esto surge a partir de que justamente, como veíamos, los trabajos de Whipple de 1910 en Estados Unidos eran titulados Ink Block Test, es decir, test de la mancha de tinta. Y es una forma bastante también comercial de decirle. Pero justamente no eran manchas de tinta y ya está. Primero, porque no eran de tinta. Roger usaba diferentes pigmentos para poder tener distintas coloraciones e incluso color, que vamos a ver también a continuación. Pero además, él iba practicando con los enfermos que tenía disponibles qué clase de mancha iba suscitando determinado tipo de reacción, qué parte de la mancha iba mostrando diferentes cuestiones, y en base a eso las iba perfeccionando, ¿sí? Al punto de no simplemente arrojar tinta, sino de crearlas él mismo. Que esto a su vez era muy importante para la publicación de las manchas, de que no se viera en la tarjeta final la pincelada, por ejemplo, porque eso también podía llegar a distraer a la persona. Entonces, la idea de mostrar esta imagen es que ustedes puedan ver cómo es una de las manchas finales de tinta, que a su vez aclaro en este momento, la imagen usada en el flyer no es una mancha de Roger de verdad, ya que eso está bueno preservarlo, pero acá le mostramos una de esas imágenes en blanco y negro, y también esta cuestión de la dedicación que le puso Roger a su propio experimento. Para nada era lo mismo que la mancha de Hens, por ejemplo, o de los anteriores. Entonces, las manchas de Roger no son absurdas ni aleatorias.
fueron trabajadas hasta el detalle por Hermann, y su cualidad principal, en tanto forma, es que se parecen objetivamente a ciertas cosas, al mismo tiempo que invitan a la interpretación. Nosotros imponemos subjetivamente nuestra visión a las cosas, pero solo si esa visión se ajusta a lo que vemos. Esto tiene que ver con lo que plantea Hens en la primera página de su tesis doctoral. No, bueno, al final, para ver las cosas acá, que son manchas de tinta, necesitas imaginación. Roger le dice, no, si la mancha es buena, las cosas se van a parecer necesariamente a esa cuestión. Entonces, el test no funcionaría si todos vieran cosas totalmente diferentes o si casi todos vieran lo mismo. Es decir, las manchas de Roger, si bien si uno las compara, por ejemplo, con el TAT, el test de la percepción temática el test de la percepción temática de Murray, o el TRO, el test de relaciones objetales de Philipson, parece el más indeterminado, y lo es. Realmente las manchas de Roger en el mundo de las manchas no eran del todo indeterminadas. Es decir, hay partes de estas manchas que se asemejan a cosas en la realidad y que favorecen ver algo, y que por lo tanto va a implicar algo si uno ve eso o no, por ejemplo, pero que a su vez era lo suficientemente abstracto como para que haya gente que no viera necesariamente eso, o para que no tuviera que hacer un esfuerzo mental realmente en proyectar las cuestiones que ve en la mancha. Y esto es lo que vamos a ver también un poquito más adelante. Entonces, las láminas de Roger son sugerentes y abiertas a la interpretación. Tienen espacios en blanco potencialmente significativos. Tienen una coherencia cuestionable para que el observador tenga que integrar la imagen en un todo o no. Es decir, ver algo en toda la mancha o solamente ver una parte. Tienen contenido de formas humanas o inhumanas, animales o no animales, formas esqueléticas o amorfas, orgánicas o inorgánicas. Es lo que mencionábamos de cómo estaba creada la mancha. Plantean un misterio al tiempo que tienden al límite de lo inteligible. Ahora, ¿por qué la simetría? ¿Sí? La elección de hacer las manchas simétricas puede parecer inevitable. Sin embargo, fue una de las decisiones cruciales de Roger. No había ninguna razón en la psicología para que las primeras manchas de tinta fueran simétricas. Ninguna de las manchas de Binet lo era. Solo 2 de las 15 de Whipple, que recordamos fue el que trabajó en Estados Unidos, y solo 2 de las 8 de Rybakov de Rusia. Hermann fundamenta que la simetría, que recordamos, las 10 manchas de Roger son simétricas, fundamenta que la simetría hace que la forma sea más agradable a simple vista, y por lo tanto predispone mejor al sujeto a realizar la tarea. La imagen es igualmente apta para personas diestras y zurdas, y también incita a la interpretación de figuras completas. Ahora, la simetría de las manchas podría haber sido vertical, es decir, que la parte de arriba se refleje en la de abajo. Sin embargo, Roger eligió la simetría horizontal o bilateral. Este tipo de simetría crea imágenes a las que reaccionamos emocional y psicológicamente. Ayuda a conectarse con ellas y a identificarse con las mismas. Y ahora vamos a ver una serie de testimonios de personas ajenos a la disciplina de la psicología necesariamente, pero que en distintos ámbitos pueden hablar de la simetría. No solo en las manchas, sino también en la vida en general. Haeckel dice, la simetría bilateral produce la ilusión de algo orgánico y natural. Gischer dice, la simetría horizontal siempre produce un mejor efecto que la simetría vertical debido a su analogía con nuestro cuerpo. Sachtel y Arnheim dicen, desde la ciencia de la percepción, que no son leyes de la geometría, sino que son leyes de la psicología humana. Haeckel, recordamos, fue el médico al que Roger le plantea esta dicotomía de si dedicarse al arte o dedicarse a la medicina, y lo sugiere a la medicina. Y Gischer es alguien que vamos a ver en un apartado posterior. A su vez, algo muy importante a tener en cuenta. Las manchas de tinta no son matemáticamente simétricas, es decir, no son espejadas completamente de un lado y del otro. Porque así tampoco lo son los animales o las personas. Y eso es lo que hace que las manchas se vean equilibradas y vivas. De esto también hay fotos que se pueden buscar en internet, de a lo mejor famosos considerados muy, muy guapos, que en realidad le despejan una de la parte de la cara en contra, y al ser exactamente iguales de los dos lados y perfectos en armonía, realmente no terminan siendo para nada guapos. Entonces justamente esta cuestión de que no sean matemáticamente simétricas hace que se vean vivas como las personas o los animales, porque no somos matemáticamente iguales de ambos lados. Entonces, en vez de trabajar con la simetría vertical propia de un paisaje o de un espejo de agua, Roger trabajó con la simetría
bilateral de lo más significativo. Otras personas, sus rostros, nosotros mismos. El test de las manchas de tinta no hubiera funcionado sin simetría horizontal. Las manchas no hubieran sido personales, psicológicas. Ahora, ¿por qué el rojo? Hasta Roger, las primeras manchas de tinta no usaban color. Otra de las diferencias que planteaba. Ninguna de las manchas previas a Roger utilizaban color. Pero Hermann, como pintor, que como habíamos visto en el mensaje a Haeckel, él nunca termina de abandonar su lado artístico, sabía que el rojo, como color cálido, sale al encuentro del espectador, mientras que los colores fríos, como el azul, tienden a alejarse. El rojo es más brillante y saturado que otros colores similares, e interactúa mejor con el claroscuro de las láminas. En contraste con el blanco, es oscuro, y con el negro parece claro. El rojo aparece en las manchas de tinta de forma que exige una reacción o la supresión de la misma. Que esto también lo podrían entender más a fondo en caso de estudiar efectivamente la teoría y la técnica de las manchas de tinta. Así, las respuestas que reunía el test revelaron más de lo que Roger había creído posible. Mayor o menor inteligencia, carácter y personalidad, trastornos del pensamiento y psicológicos, distinguir entre enfermedades mentales de otro modo difíciles de diferenciar, y permitía seguir los procesos dinámicos de la mente. El experimento, que era como Roger llamaba su propia creación, era en realidad un test. El test definitivo cobró vida en meses, aunque no se conocen con certeza los pasos intermedios de su creación, debido a que no quedaron notas o cartas fechadas entre 1917 y mediados de 1918. Ahora, acá también está la disposición la oposición entre diferentes fuentes. Algunas fuentes indican que las láminas fueron primero 15 y luego 12 hasta llegar a las 10 definitivas. Y estas fuentes dicen que fueron los editores los que sugirieron reducir el número de manchas. Pero estos cambios no pudieron haberse debido a sugerencias de los editores, ya que su correspondencia y manuscrito original demuestran que las láminas definitivas ya estaban listas en 1918. Y él empieza a contactar a editores luego de esta fecha. Esto de que las láminas ya estuvieran listas en base a la correspondencia, él menciona que ya está haciendo muchos test y pruebas con las mismas láminas, y por lo tanto tenían que ser las mismas, para tener un estímulo establecido siempre igual en todos los experimentos. En agosto de ese año, es decir, 1918, redactó el experimento y su procedimiento. Describió las 10 manchas de tinta en su orden definitivo y el esquema básico de interpretación de los resultados. El ensayo contaba de 26 páginas, más 28 muestras de resultados del test. Y eso también me gusta destacarlo porque hay muchos profesionales que creen que una tesis o un ensayo para ser bueno y aportar algo tiene que ser extensísimo, mientras que Roger creó una de las creaciones más importantes de la psicología, psiquiatría y psicodiagnóstico en 26 páginas. Para Roger había 4 aspectos fundamentales a tener en cuenta. Número total de respuestas, y si se rechazaba alguna de las láminas negándose a responder. Localización. ¿Se describe la mancha de tinta en su totalidad o se detiene en las partes o espacio en blanco? Determinantes. Forma, color o movimiento. Y ocasionalmente respuesta abstracta. Esto digo brevísimamente, aunque esto en realidad también lo van a estudiar en caso de seguir estudiando esta técnica en la Asociación de Roger de Rosario. Los determinantes es lo que hace que una persona vea algo efectivamente en la mancha. Por ejemplo, sería de forma si uno dice, por ejemplo, una mariposa por las alas, de color si uno dice una ballena por el color azul, o de movimiento si uno dice, por ejemplo, veo a 2 nenes jugando al fútbol. Por ejemplo, estos son 3 ejemplos así nomás, para que entiendan qué son los determinantes de forma, color o movimiento, que es los 3 originales de Roger. Ahora hay muchos más. Y por último, el nivel formal. Si la respuesta se ajustaba a la forma de la mancha. Es decir, si estas respuestas que yo di, la mariposa, la ballena y los nenes jugando, efectivamente se parecen a algo que pueda ser encontrado en la mancha. Ahora, las respuestas se registran en un protocolo para ser codificadas, realizando cómputos y porcentajes. Debido a este profundo análisis, incluso respuestas que parecen similares serán cualitativamente muy diferentes según provengan de diferentes sujetos. A su vez, el test es multidimensional, ya que pone a prueba muchas habilidades y capacidades del sujeto, por lo que es en gran parte autocorrectivo. Algunos indicadores que pueden tener diferentes significados son definidos y controlados por otros. Doy un breve ejemplo también. Vamos a suponer que una persona da muchas respuestas originales, que son respuestas que se dan en 1 de cada 100 protocolos. Esto puede ser tanto
un indicador de gran capacidad de inteligencia y de creatividad, como también de psicosis. ¿Y en qué se va a definir esa cuestión? En si las respuestas son buenas o malas, es decir, el nivel formal. Es decir, si esa respuesta que esta persona está dando se adapta efectivamente a la mancha y uno puede decir, ah, es verdad, acá lo veo, o no. Entonces, es autocorrectivo en base también a la codificación, los cómputos y los porcentajes, que se van definiendo estas cosas entre las distintas partes del test. Yo también en esta explicación estoy yendo rápido porque no quiero tomar mucho tiempo. A lo mejor en algo de esto se puede retomar también en la parte del intercambio final. En 1918, Hermann Roger pudo consolidar lo que le había escrito a Tolstoy en 1906, que esto es lo que les pedí que recordaran. Para ver y darle forma al mundo, no hay como los pueblos mediterráneos. Para pensar el mundo, los alemanes. Pero para sentir el mundo, no hay nadie como los eslavos. ¿Se reunirán alguna vez estas facultades? Las respuestas de movimiento eran el modo en que le infundimos vida a las manchas de tinta. Las respuestas formales eran cómo las pensamos. Y las respuestas cromáticas, cómo las sentimos. Roger finalmente pudo encontrar la forma de reunir estas facultades en 10 láminas. Su test es una combinación de dar forma, pensar y sentir. Vamos viendo cómo todas las cuestiones, todas las ideas que iba teniendo Roger en su infancia, juventud y principios de vida académica terminan todas convergiendo en su obra. Ahora, la publicación realmente fue muy complicada. Mientras Roger profundizaba en el significado de las manchas de tinta, comenzaba a correrse la voz sobre sus descubrimientos. Algo interesante acá que voy a decir súper rápido es que por lo general en los hospitales psiquiátricos la gente, los estudiantes, querían ir a ellos para estar cerca de los directores de los hospitales psiquiátricos. En cambio, en Jerizo, muchos estudiantes comenzaron a ir para estar cerca de Roger, no del director del neuropsiquiátrico. Y uno de estos estudiantes, que ya era médico y estaba haciendo su tesis doctoral, quiere hacer la tesis doctoral no sobre las manchas de tinta midiendo la imaginación, sino sobre el test de Roger puntualmente. Pero ¿qué pasaba? La publicación se estaba retrasando tanto que esa tesis doctoral iba a ser la primera publicación de las manchas de tinta, es decir, del experimento de Roger. Entonces, Roger vio que este chico realmente le estaba administrando horrible a su creación y dijo, no puedo dejar que este se publique así, que sea la primera publicación. Entonces, él escribió gran parte de la tesis doctoral de este chico, no alterando los resultados, sino analizándolos correctamente. Porque si se publican y los resultados realmente no dan, iban a hundir al experimento de Roger. Roger intentó 1 año y medio publicar su libro, ya que imprimir las manchas de tinta era muy costoso. En esto hay data con distintos editores que no tenían problema en imprimir el libro, pero Roger quería, además del libro, que venga en una cajita con las láminas de tinta para que uno al comprar el libro pudiera también administrar el propio test. Pero como era tan costoso, el primero decía, bueno, a lo mejor se pueden poner muchas láminas en una sola hoja, podrían hacerse todas en blanco y negro y que la persona las coloree, podrían hacerse distintos tipos de sombreado en base a los colores con rayas, pero las tira por tierra todas esas ideas porque sabía realmente que sus manchas tenían que ser sus manchas. En una carta del 19 de mayo de 1920, Roger apreció el valor inigualable que tenía su propia serie de imágenes, teniendo que insistir en que se publicaran de forma correcta, con el color y tamaño debido. El objetivo no es ilustrar el libro, sino hacer posible que cualquier persona interesada en la obra realice experimentos con estas imágenes. Y es extremadamente importante que estén hechos con mis imágenes. Y eso también se puede utilizar en la actualidad para las personas que me parece terrible, que administran el Roger a partir de la computadora, enviándole las fotos de las imágenes, cuando no tenés ni idea si tiene un filtro la persona activada en su computadora y por lo tanto no vea los mismos colores, el tamaño de las láminas, no hay nada de esto que se pueda estipular. Entonces, la realidad es que uno tiene que utilizar las manchas oficiales de Roger. Bien, sobre su propio experimento dijo, la relación entre las reacciones de movimiento y color en mi serie funciona especialmente bien, y después de todo no es tan fácil de recrear. Es decir, si bien Roger era una persona muy humilde, sin ambiciones intelectuales o profesionales, sabía que lo que él estaba haciendo funcionaba donde otros no, por ejemplo. Tener la capacidad de haber creado esta serie de imágenes no solo daba cuenta de la gran capacidad de Hermann Roger como psiquiatra, sino también como artista. Finalmente, su colega Walter Morgenthaler lo hizo cerrar un contrato con su propio editor, Ernst Bircher, que fue lo opuesto a diligente. Y esta parte, cuando la leí, me dio mucha gracia. Les voy a mostrar. La primera carta de Bircher a Roger había sido dirigida al doctor O. Rohrbach.
O sea, no solo escribió pésimo el apellido, sino que O, o sea, Orlando se llamaba Roger. No le prestó nada de atención realmente. Justamente Bircher estaba mucho más concentrado en la publicación del libro último de Morgenthaler, que en ese momento era un psiquiatra muy reconocido. No le respondía las cartas a Roger, digamos que le clavaba el visto a las cartas. Y lo peor de esto, y que hizo que Roger también se atrasara casi un año con su propia investigación, con su propio test, es que él le había enviado las láminas originales a Bircher y Bircher no se las devolvía. Hay cartas de Roger rogándole a Bircher que al menos copie e imprima las láminas para poder él tenerlas de vuelta y poder administrarlo. En ese momento incluso a Roger se le ocurre hacer una serie paralela de las láminas, pero él se da cuenta de vuelta del valor que tenían esa serie de 10 determinadas, que son las mismas que se siguen utilizando hoy, y dice, la verdad es que no puedo crear otra serie. Originalmente, Roger quiso llamar a su publicación Método y resultados de un experimento de diagnóstico de la percepción. Interpretación de formas accidentales. Y yo resalto esto de las formas accidentales porque es el nombre que le da Roger a su experimento. Vieron que hablábamos de que realmente no son manchas de tinta. Bueno, Roger lo llamaba formas accidentales. Y fue Morgenthaler quien sugirió un nombre más atractivo, diciendo que las manchas de tinta eran más que un simple experimento y mucho más que un simple diagnóstico de la percepción. Su sugerencia y nombre definitivo del libro, psicodiagnóstico. Es decir, actualmente todos los que estudiamos psicodiagnóstico le tenemos que agradecer a Morgenthaler por el nombre y a Roger por haberlo aceptado. Roger cedió, aunque pensaba que el título de la obra sonaba sumamente arrogante, manteniendo su título original como subtítulo del libro. Su obra con las manchas de tinta se publicaron en junio de 1921 con respuestas ampliamente positivas. Es decir, este año se van a cumplir 100 años de la publicación de la obra de Roger. Sin embargo, Roger era su mayor crítico y siempre quiso profundizar aún más sobre su propio método. Él mismo planteó preguntas que definirían un siglo de debates. Si el examinador influía en los resultados, si el test encontraba rasgos de personalidad permanentes o si reflejaba la situación del examinado y su estado de ánimo pasajero, si la estandarización hacía que la prueba fuera más confiable o simplemente más rígida. Mi método aún está en pañales, escribió el 22 de marzo de 1922. 11 días después, Roger estaba muerto. No sé si alguno de ustedes lo sabía, pero Roger muere muy joven. Muerte. Hermoso y amargo. Roger despertó un día con dolor de estómago y una leve fiebre. Estos dolores se hacían cada vez más fuertes, pero Olga y el director del neuropsiquiátrico donde trabajaba no le dieron importancia, tomándolo como un simple dolor de estómago pasajero. Sus amigos lo vieron caminando por los pasillos doblado de dolor y dijeron que algo estaba muy mal, pero Olga se negó a hacer nada. Pensaba que era una intoxicación con nicotina como ya había tenido. Roger no quiso molestar a los médicos del hospital por un entredicho que había sufrido con anterioridad. Al final, Olga termina cediendo y llama a Oberholzer, colega y amigo de Roger, que acudió desde Zúrich lo más rápido que pudo. Al llegar, identificó de inmediato una apendicitis y llamó a un cirujano, pero este se perdió en una tormenta de nieve, llegando tarde y agotado. Al arribar, encontró a Hermann en el baño, gimiendo de dolor. A las 2:30 am, la ambulancia lo llevaba moribundo al hospital. En sus últimos momentos le dijo a Olga, Lola, no creo que salga de esta. Olga refiere que habló sobre su trabajo, sus pacientes, la muerte, su amor con ella y sus hermanos. En cierto modo, es algo hermoso irse en el medio de la vida, pero es tan amargo. Hice mi parte, ahora dejo que los demás hagan la suya. Le dijo a Olga, dime, ¿qué clase de persona has sido? Cuando uno está viviendo no piensa mucho en el alma, en uno mismo, pero cuando estás muriendo, eso es lo que quieres saber. Olga le dijo, has sido un hombre noble, fiel, honesto y talentoso. ¿Me lo juras? Te lo juro. Si me lo juras, entonces lo creo. Luego, Olga trajo a los niños, que en ese momento tenían 3 y 2 años, los besó, tratando de reír con ellos, y se los llevó. Aprovecho también este momento para contar que Roger tuvo un amor incondicional por sus hijos, jugaba todo el tiempo con ellos, le hacía juguetes de madera, básicamente como Ulrich Roger, su propio padre, había sido con él. Murió en el quirófano a las 10 de la mañana del 2 de abril de 1922, a los 37 años de edad, de peritonitis por ruptura de apéndice. Como un mensaje del destino, Hermann Roger nació a las 10 de la noche, creó las 10 láminas que cambiarían el mundo del psicodiagnóstico y murió a las 10 de la mañana.
La cita favorita de Roger, que recitó en numerosas ocasiones, incluso a su lecho de muerte, eran los 2 últimos versos del poema Canción Crepuscular, del escritor de Zúrich, Gottfried Keller. Y que, a ver si están atentos con esto. Con solamente el astro que se pone, voy aún por el campo del crepúsculo. Ojos míos, beban, beban todo lo que puedan, la abundancia dorada de este mundo. Que, como recordarán, esta charla misma se llama ¿Quién fue Hermann Roger? Su vida, obra y la abundancia dorada de este mundo. Durante 37 años, Hermann Roger bebió del fluir desbordante del mundo. Abrió una ventana hacia el alma que usamos durante un siglo y murió antes de poder responder a los más grandes desafíos de su legado. Las manchas de tinta estaban libres en el mundo sin la guía de su creador. Ahora, aquí termina esta primera parte de la biografía de Roger, pero el resto de la exposición de la presentación de PowerPoint, que no se preocupen, ya queda muy poquito, es muy breve lo que viene, refiere a algunas otras cuestiones aledañas de las manchas que me parecen que es realmente muy interesante destacarlo. Psicoanálisis y Roger, como nos muestra esta hermosa imagen que encontré en internet de Freud, hecho en estilo de mancha de Roger. Y esto está planteado como pregunta, porque realmente hasta la actualidad sigue planteándose como un interrogante, cuando realmente a mí me parece que la respuesta está bastante clara. Roger colaboró en la fundación de la Sociedad Psicoanalítica Suiza, de la cual fue vicepresidente. El grupo fue creado para ser más freudiano que la Sociedad Psiquiátrica Suiza. Sin embargo, no fue un ciego seguidor ortodoxo de los postulados de Freud. Tanto esta sociedad como el propio Roger se mantenían independientes de la Sociedad Psicoanalítica Internacional, que era de Freud. En palabras de Hermann, Freud aparece con un aura demasiado papal, tanto acá como allá. El peligro de la jerarquización se evita mejor cuando las personas se unen y crean un contrapeso que represente diferentes puntos de vista. Como estudiante y por el resto de su vida, Roger respetó las ideas de Freud y de Jung, que a su vez fue profesor de Roger, permitiéndose sostener sus diferencias. Continuó utilizando el psicoanálisis como un método de tratamiento médico indicado en ciertas situaciones y no en otras. De todas formas, aquí aclaro que Roger fue psicoanalista. Él tuvo la práctica privada del mismo psicoanálisis en su casa en Jericó. Es decir, Roger fue psicoanalista. Esto para el que quiera decir cualquier otra cosa. Nunca se analizó y siempre rechazó con una sonrisa cualquier sugerencia de sus amigos más psicoanalíticos, resalta Olga. Se oponía decididamente a la tendencia dominante de la época de aplicar el psicoanálisis a todas las cuestiones de la vida. Y en una conferencia dijo en broma algo que a mí realmente me encantó. En breve, en Viena van a estar explicando la rotación de la Tierra por el psicoanálisis. Hermann Roger, que me parece que de por sí marca mucho la actitud crítica de Roger y científica en realidad, que es, él es psicoanalista, pero no por eso el psicoanálisis va a explicar absolutamente todo. Y lo que más me gusta de esto es que esta frase tiene más de 100 años y en la actualidad, obviamente, no la rotación de la Tierra, pero hay muchos profesionales que tratan de aplicar el psicoanálisis a todo, cuando realmente el psicoanálisis no está creado para eso. A su vez, Roger crea un ensayo en 1922, es decir, casi lo último que escribe, que se propone integrar su trinidad, forma, movimiento y color a la teoría freudiana. ¿Qué tipo de respuestas arrojan luz sobre el inconsciente?, se preguntaba Roger. Así enuncia que las formales muestran el funcionamiento de fuerzas conscientes. Precisión, claridad, atención, concentración, por ejemplo. Las de movimiento permiten explorar las capas más profundas del inconsciente, al igual que las cromáticas, que lo hacen de una manera diferente. Y finalmente, las respuestas abstractas son similares al contenido manifiesto de los sueños. Es decir, lo está conectando completamente, que pueden revelar el funcionamiento interino de la psiquis cuando se interpreta y analiza adecuadamente. Les comento a su vez que creo que es a partir de la segunda o la tercera edición de Psicodiagnóstico, es decir, el libro de Roger, que este ensayo de 1922, donde se relaciona todo con el psicoanálisis, es integrado a este libro. Así que en caso de que alguien se lo compre, pueden encontrar este análisis en el libro. Ahora sí, habíamos mencionado antes a Eugen Bleuler, que había sido director de Roger de la tesis y que había sido también el director de la tesis de Hens, que antes me olvidé de mencionarlo, pero en esta disputa de Hens y de Roger, el mismo Bleuler dice, a Hens todas estas cuestiones se le escaparon, solamente se concentró en la imaginación. Entonces, Hens, chau. Bueno, más que Jung y Freud, una de las principales influencias de Hermann fue Eugen Bleuler, psiquiatra sumamente destacado que acuñó los términos esquizofrenia, autismo, psicología profunda y ambivalencia, pero por sobre todas las cosas, por la conexión emocional y la empatía que establecía con todo aquel que estuviera a su cargo.
Incluso, esto aparece también en estos libros, que Eugen Bleuler, tanto los pacientes como otros médicos de la institución, lo llamaban papá. O sea, estamos hablando de una conexión emocional muy fuerte. Y que en esto también es en lo que seguramente se inspira Roger para establecer esa conexión con los pacientes que veíamos con, por ejemplo, el mono Phipps y el cascarudo. Bleuler tenía una gran admiración por Freud y fue quien introdujo el psicoanálisis en la medicina profesional. Esto ténganlo en cuenta, las personas que tengan una gran admiración por Freud también, es Bleuler el que lo introduce en la medicina profesional, aplicando los métodos psicoanalíticos en el Burgosli, el mejor hospital psiquiátrico del mundo en esa época, del cual Bleuler era director. Sin embargo, el psiquiatra tenía dudas razonables. La sexualidad era la raíz de todo. ¿No estaba generalizando de manera no científica acerca de la naturaleza humana a partir de un solo caso? Bleuler consideraba productivo discutir un punto de vista. Freud no tanto, y tomó todas las inquietudes de Bleuler como resistencia a la gran verdad, volviendo su atención hacia el segundo al mando del Burgosli, Carl Jung, quien hizo lo posible por meter cuña entre ambos y ganarse la confianza de Freud. De todas formas, toda esta historia es para otro momento. O estás con nosotros o en nuestra contra, es, en mi opinión, necesario para las comunidades religiosas y útil para los partidos políticos, pero lo considero perjudicial para el debate y el progreso científico, le dijo Bleuler a Freud. De la misma forma, Roger se vio incapaz de abandonarse enteramente al enfoque interpretativo o al anatómico, y sostuvo, como Bleuler, que si una enfermedad era biológica, debía ser tratada con independencia del significado de los delirios del paciente en particular o de su historia secreta. Es decir, el psicoanálisis para lo psicoanalítico. Ante todo, Roger creía que la psicología tenía una base fisiológica, la naturaleza de la percepción. Alejado de la figura de Freud, la independencia de Zúrich respecto de Viena fue crucial. Roger estaba en el único lugar del mundo donde el psicoanálisis era tomado como un campo abierto a la posibilidad de ser perfeccionado y explorado. Así, las influencias de Roger se dejan ver en su experimento. Necesitaba un método que pudiera utilizarse en una sola sesión y producir una imagen unificada del sujeto. Algo estructurado con cosas específicas para responder, como las palabras estímulo del test de asociación de palabras de Jung, que es considerado el primer test de acceso al inconsciente, que a su vez carezca de estructura, como la obligación de decir lo primero que se le cruzaba a uno por la cabeza de la asociación libre de Freud, y debía ser capaz de burlar nuestras defensas conscientes para revelar lo que no sabemos que sabemos o no queremos saber, como la hipnosis, una de las especialidades de Bleuler. Tras la muerte de Roger, Oscar Pfister, amigo y seguidor de Roger, le escribió a Freud diciéndole que habían perdido a nuestro analista más hábil, el Dr. Rorschach. Tenía una mente maravillosamente clara y original. Se dedicó al análisis en cuerpo y alma, y su test de psicodiagnóstico estaba admirablemente elaborado. Intentó interceder a favor de la prueba. Fue un pobre hombre toda su vida, orgulloso, recto y de gran bondad humana. Su muerte es una gran pérdida para nosotros. ¿No puedes hacer algo para verificar su magnífico sistema de diagnóstico, que seguramente será de gran utilidad para el psicoanálisis? Aclaro antes de leer la respuesta de Freud que este Oscar Pfister no es el de las pirámides de Pfister, que es otra técnica de psicodiagnóstico, sino que el de las pirámides se llama Max Pfister. 3 días más tarde, Freud le contestó a Pfister: la muerte de Roger es muy triste. Le escribiré algunas palabras a su vida hoy. Mi impresión es que lo sobrevaloras como analista. Me complace observar por tu carta la gran estima que le tienes como hombre, ignorando por completo el pedido sobre el experimento de Hermann. Yo les confieso en este momento que a mí me cae muy bien Freud, pero cuando me cayó tan bien Hermann, ver que Freud medio que hasta lo rechaza a Roger, sentí cierta disparidad. Pero bueno, vemos que aquí básicamente Freud, el creador del psicoanálisis, rechaza, por así decirlo, al test de Roger. Bien, con este título nos quedaría uno solo más. Estos dos son muy cortitos y ya terminaríamos la parte de la presentación, pero me parece que son cosas que están muy buenas mencionarlas. Empatía y proyección. Robert Vischer y Loren Frank. Roger no fue el primer psicólogo en explorar la conexión entre ver y sentir. En el siglo XIX, la estética era una rama de la psicología, y estético era una palabra científica que significa relacionado con la sensación o la percepción. Había una tradición en psicología estética completamente alejada de la psiquiatría de Bleuler o del psicoanálisis de Freud, hasta que Roger, con su formación en Zúrich, sus pacientes alucinados y su interés en la experiencia visual, las unió. La figura central en esta tradición fue el filósofo alemán Robert Vischer, que era uno de los que daba el testimonio sobre la simetría bilateral.
En 1871 escribió una tesis de filosofía que se proponía explicar cómo y por qué reaccionamos ante las formas abstractas. La explicación que dio el filósofo es que podemos emocionarnos con una cosa inanimada porque primero proyectamos nuestra emoción en ella. Es decir, él se preguntaba por qué podemos reaccionar ante un atardecer, ante un cuadro que nos gusta mucho, y esta es la explicación que él daba. Con un investimento intuitivo de nuestra parte, leemos involuntariamente nuestras emociones en estas formas inhumanas. Y no solo nuestras emociones, sino también nuestro propio yo. Estamos hablando de 1871. Así, a lo que reaccionamos es a nuestro yo, que se reencuentra en el mundo, y sentimos las cosas externas como parte de nosotros. Estamos hablando básicamente de proyección. Hay mucha gente que piensa que el concepto de proyección lo inventó Freud, y esto no es así en absoluto. La idea de Vischer de un ir y venir entre proyectar el yo e internalizar el mundo influyó a generaciones de filósofos, psicólogos y teóricos de la estética. Para describir este nuevo concepto usó la palabra alemana Einfühlung, sentir en. Cuando se necesitó traducir el término a otros idiomas, se inventó la palabra empatía. Así, esta palabra no fue inventada para hablar de altruismo o actos de bondad, sino para explicar cómo y por qué podemos disfrutar de una sonata o una puesta de sol. La empatía para Vischer era ver creativamente, sentirse en lo percibido. El científico social estadounidense Lawrence K. Frank postuló en un ensayo de 1939, es decir, ya póstumo a la muerte de Roger y a la creación del test, que no hay hechos, no hay mundo exterior, no hay estímulos externos, excepto en la medida en que una persona los constituye y responde a ellos de manera selectiva. Esta idea ya había sido escuchada por Roger en las clases del médico y artista futurista ruso Nikolai Kulbin, quien dijo que el yo no conoce más que sus propios sentimientos y al proyectarlos crea su propio mundo. Esto planteaba un problema con la figura del test, ya que todo lo que una persona hacía era significativo, por lo que tenía que ser interpretado y no simplemente tabulado. Para esto, los test estandarizados no funcionaban. El científico necesitaba una forma de medir cómo la personalidad de un sujeto organizaba su experiencia. Frank encontró la solución y una nueva nomenclatura: métodos proyectivos. Le hace también técnicas proyectivas. Entonces, recuerden también, muchos los que están estudiando psicodiagnóstico, Lawrence K. Frank, un psicólogo social estadounidense, es el que acuña el término de técnica proyectiva como método proyectivo en contra del test. Más allá de que también a las técnicas proyectivas se las llame test. Efectivamente, el test de Roger es una técnica proyectiva, aunque se la llame test. Ya no se trataba de test con estímulos estandarizados para que las respuestas sean objetivamente correctas o incorrectas. Los métodos proyectivos presentan a una persona algo abierto que es significado por el sentido y la organización dada por su personalidad, no por lo que el experimentador ha decidido arbitrariamente que deba significar. Un sujeto proyectaría su personalidad en el mundo para que el experimentador pueda verla. Para Frank, el método proyectivo o técnica proyectiva más importante era el Roger. Así, 17 años después de la muerte de Hermann, sus manchas de tinta se transformaron en la técnica fundamental y en un nuevo paradigma de la personalidad moderna. Roger no había descrito su propia prueba en estos términos, o al menos no explícitamente. Nunca llamó al test de las manchas de tinta método proyectivo, ya que, recordamos, lo llamaba experimento. Y de hecho, rara vez mencionó la palabra proyección, ya que lo entendía en el sentido freudiano más acotado de atribuir algo inaceptable en nosotros a otras personas. Es decir, en el primer planteamiento de Freud de la proyección como un mecanismo de defensa. Pero la nueva comprensión de Frank del test era fiel a lo que subyace a las ideas de Roger. La proyección, en el sentido que le da Frank, era en definitiva otra versión de la empatía de Vischer. Nos pone en el mundo antes de responder a lo que encontramos en él. La respuesta de movimiento y la idea de proyección de Frank se apoyaban en el mismo intercambio de ida y vuelta entre el yo y el mundo exterior. Llegamos a la última parte, que es la más breve, de la exposición, que tiene que ver con investigaciones que se han hecho en la actualidad sobre hipótesis de Roger. Entonces, el cerebro del Roger, investigaciones. Y me encanta esta imagen que encontré también en internet del cerebro hecho como si fuera una mancha de Roger. Para entender cómo funcionan las manchas de tinta, debemos pensarlas como lo hizo Roger, en el contexto amplio de la visión, con sus componentes de emoción, inteligencia y creatividad. Ver no es un acto aislado del ojo, sino de la mente. No en tanto corteza cerebral, sino en la totalidad de la persona. Rudolf Arnhem, que también fue uno de los que mencionamos en los postulados sobre la simetría bilateral, psicólogo y filósofo alemán,
estableció en el pensamiento visual, en 1969, que la inteligencia está en el acto de ver. Las operaciones cognitivas llamadas pensamiento, como por ejemplo explorar, recordar, reconocer, comprender patrones, resolver problemas, simbolizar, entre otras, no tienen lugar por encima y más allá del acto de ver, sino que son los factores esenciales de la percepción misma. Estamos haciendo esta cuestión porque justamente el Rogers se basa en la percepción y es ver la ciencia detrás de esto. Esto es corroborado por Donald Hoffman en La inteligencia visual en 1998, con décadas de adelantos científicos, además del trabajo de otros autores en otras áreas, como las empresas, el Internet, marketing y teléfonos inteligentes. En 2008, un equipo de neurocientíficos japoneses confirmaron, gracias a observaciones hechas con resonancia magnética, hipótesis y observaciones que Hermann había conjeturado casi 100 años antes. Roger decía, el color es enemigo de la forma, porque él veía que al haber mayor cantidad de respuestas de color, había menor nivel formal en la forma. Es decir, menor nivel formal, es decir, las respuestas no se asemejaban a eso. Entonces, esta investigación descubrió que las personas que no ven del todo bien las formas tienen amígdalas más grandes, una señal de que esta región del cerebro, que procesa las emociones, se ha activado con más frecuencia. Esto sugiere que la activación emocional influye en gran medida al momento en que uno distorsiona la realidad. Esto también es parte de la teoría y de estudiar la técnica, pero lo que estamos destacando aquí es la importancia de que la ciencia lo puede aseverar. A su vez, la actividad del cerebro al ver algo es la misma que cuando se visualiza algo, es decir, cuando se lo imagina. Por lo tanto, la percepción es un proceso principalmente psicológico, no fisiológico. Que la retina capte la luz solo implica el 8% del proceso. En 2010, un equipo italiano encontró una activación altamente significativa de las neuronas espejo, mientras los sujetos daban respuesta de movimiento con contenido humano. Es decir, para explicarlo súper rápido, las zonas del cerebro que normalmente se activan al realizar una actividad, en el test de Rogers se estaban activando al ver esa actividad, al nombrar esa actividad en la lámina, ¿sí? Que no aparecía con ningún otro tipo de contenido. Se demostró que las respuestas de movimiento tienen una base neurobiológica. Esto, si alguien quiere que me detenga un poco más en esto, lo hacemos en la parte posterior de la charla y del intercambio. Uy, perdón. Como Roger postuló en su tesis de doctorado, sentimos en nuestro propio cuerpo y mente lo que sucede en el mundo. Y estos movimientos, reales o imaginarios, son la forma que tenemos de percibir. Así, la respuesta de movimiento se basa en la premisa de que ver es sentirse en lo que uno ve, es decir, la empatía de Villa. Para terminar, decimos que ver es una combinación de registrar visualmente un objeto, reconocer el objeto e integrar o reaccionar según el objeto. No es una secuencia de 3 pasos, sino 3 partes indivisibles del mismo acto. Todo sucede al mismo tiempo. El mismo acto de ver ya tiene nuestra impronta. Interpretamos porque vemos y vemos porque interpretamos. Aquí que ha terminado la presentación del PowerPoint. A mí siempre me gustan las cosas que hago, poder preguntarme qué me puedo preguntar yo a partir de esto que estoy haciendo. Y yo lo que he visto a medida que yo iba estudiando la vida de Roger es que él desde niño siempre tuvo influencias, tanto exteriores como internas de sus propias ideas, para continuar con esta creación y que terminó siendo su obra magna y una de las obras magnas de la humanidad. Él desde niño comenzó viendo esas cuestiones en el arte, después le preguntaba a sus amigos qué habían visto en cada una de sus obras, escribió una tesis doctoral sobre las bases fisiológicas de la percepción y terminó creando una técnica sobre eso, que fue el trabajo de su vida y que gracias a la vida pudo hacerlo antes de fallecer, una muerte completamente que se podría haber evitado completamente. Pero entonces, a partir de eso me pregunto, y te pregunto puntualmente, no para que lo respondamos ahora en este espacio de intercambio, sino para que te quede a vos después de esta charla. ¿Cuál es tu mancha de tinta? ¿Qué es eso que siempre te movilizó a lo largo de toda tu vida y que sigue ahí un poquito guardado, pero que cada tanto aparece? Porque incluso recordamos que Roger experimentó con mancha de tinta en 1911, pero fue recién en 1917, después de haber aprendido otras cosas, que termina haciendo ese descubrimiento. Entonces, a lo mejor eso que vos todavía tenés guardado, falta un poquito más de crecimiento personal o de conocimientos para que pueda salir. Con esto termino la exposición de quién fue Hermann Roger, sobre su vida, obra y la abundancia dorada de este mundo. Les agradezco muchísimo la atención. Bueno, muchísimas gracias, Iñaki. Muy lindo, la verdad que muchas cosas para seguir pensando, seguir investigando y bueno, sí,
siempre Roger nos emociona un poco de todo. Así que bueno, vamos a dar lugar a las preguntas, comentarios. Hay muchos chats, aplausos virtuales de Silvia. Les agradezco mucho también bueno, a todos los que están comentando, a todos los que me Muchos, vieron hay que esto. hacer una captura de pantalla de todos sus elogios que te están mandando. Les agradezco mucho eso, y en sí, en este momento es si quieren, si les quedó algo pendiente, algo que quieran ya sea preguntar o comentar de la vida de Roger, de lo que fueron aprendiendo en este momento, si hay algo que ustedes ya sabían. Si no, no pasa nada y ya lo damos por terminado. Pero es este el momento para hablar. Iñaki, yo soy Analía, Sí. compañera. Bueno, primero felicitarte porque, bueno, la verdad que me encantó la exposición, creo que todos compartimos esto, fue muy clara, muy precisa y contundente. Un poco lo habías mencionado, esto de que si queríamos después podíamos ampliar, tal vez es un área de interés más personal, pero hablaste esto del movimiento. eh, digamos que hay algo específico en esto que me parece que es una de las cuestiones más ricas, ¿no? En relación a los descubrimientos. Y la sinestesia, puede ser que habías dicho que lo podíamos profundizar un poquito más, o no sé si hay alguna lectura para recomendar en relación a eso. En sí, en esto, puntualmente de todo el conocimiento profundo de la investigación no tengo. Sí me hiciste acordar a que mencionaste la sinestesia. Dentro de esta fascinación que tenía Roger por los sentidos, los estímulos y esas cuestiones, Olga, su propia esposa, era sinestésica. Entonces, imagínense, alguien fascinado por la percepción y esas cuestiones termina estando casado con una persona que, para los que no sepan, sinestesia es, no sé cómo se lo llama, si es un trastorno o qué, pero hace que los estímulos se mezclen y uno, por ejemplo, pueda escuchar olores, ver palabras y cuestiones así. Entonces, en la misma esposa de Roger había esa cualidad de esta cuestión de los estímulos que fascinaba a Roger. En sí, puntualmente, lo que yo puedo responder de la parte de la investigación italiana, que no la tengo, sino que esto se menciona un poco al pasar en el libro, es la cuestión de la importancia de efectivamente sentirnos en la imagen. Es decir, que uno, al estar proyectando y viendo cosas en la imagen, son cuestiones propias de uno y que incluso tienen efectos en lo cerebral. Es decir, no estamos simplemente viendo una mancha y ay, ¿qué puede decir eso de nosotros? Sino que son efectos tanto en nuestra personalidad como en nuestras zonas cerebrales. Lo que quizás podría andar un poquito más era el tema de las neuronas espejo, para quizás la persona que no lo conoce y quiere conocer una mínima introducción. Básicamente esto se conoce con experimentaciones con monos, que lo que descubren es que el mono, al realizar una acción, por ejemplo, levantar un vaso con agua, se le activaba cierta zona cerebral. ¿Y qué pasaba? Al ver a otro mono o a una persona levantando el vaso con agua, por ejemplo, al mono se le activaba exactamente la misma zona en el cerebro, tanto al realizarlo como al hacerlo, como al ver que otra persona lo realizara. Entonces, el descubrimiento de esto es que se activan neuronas espejo también en las respuestas de movimiento, de contenido humano en el Roger. Entonces, esta cuestión de que realmente estamos implicados hasta cerebralmente en el Roger, no solo en personalidad. Así que eso es lo que hasta donde yo puedo llegar en esa explicación. Bien, gracias. Y el libro, discúlpame, ¿cuál sería el título del libro que están las investigaciones? Este es uno de los capítulos finales de Las manchas de tinta, de Damien Searles, que lo voy a escribir de nuevo. Ahí se menciona la investigación japonesa y la italiana también. Bien. Esto, aprovecho y hago simplemente la aclaración que las personalidades con cualidades sinestésicas, en realidad, yo tenía entendido o había estudiado en su momento, que en realidad todos cuando nacemos tenemos esta cualidad, solo que por cuestiones de enseñanza, o bueno, que por ahí pasa que en las escuelas nos enseñan a todos de la misma manera, o la educación, etcétera, empezamos a perder estas conexiones que se dan desde los primeros meses y años de vida, pero que en realidad todos nacemos con estas cualidades. Y que algunas personas, yo porque estudio justo el tema de los músicos y los artistas, muchos de ellos conservan estas cualidades. Hay un
sería un neurólogo que también estudió a los músicos a través de resonancia y, digamos, desde un lugar como más neurobiológico, y él justamente mencionaba esto, y hay otros autores que lo mencionaban. Por eso también es un tema de interés para mí, por eso Claro, te había es preguntado. interesante. Es muy interesante Sí, también para seguir investigando. así que muchas gracias, Iñaki. Gracias a vos. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, preguntas, alguna otra inquietud. Quedaron todos pensando mucho. Hay como muchos temas que uno, bueno, puede seguir como pensando. No sé si hay alguien que se Hola, ¿se me anime. escucha? Sí, Sí, Jonathan. Perfecto, se escucha bien. Sí, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Antes que nada, bueno, quería felicitarte, Iñaki, se nota la gracias. pasión, digamos, y la explicación muy bonita, muy linda. Y me quedó a mí resonando sobre el final, creo que lo explicaste más o menos ahí con el ejemplo del experimento con los monos. Ujú. Pero tenía que ver esto de una frase o una de las últimas diapositivas: la actividad del cerebro al ver algo es la misma que cuando se Se visualiza visualiza. algo, digamos. La Sí, percepción es un proceso totalmente psicológico. sí. Como si se puede acotar algo más o recomendar alguna lectura con referencia a ese tema, digamos, que me pareció bastante interesante. Sí, en sí, yo de vuelta, esto por las dudas la creo, yo de neuropsicología no sé casi nada, en esto se tomaron algunas cuestiones de investigaciones de gente en ese aspecto. En sí, la puntual con esto creo que también tiene que ver con las neuronas espejo, en esta cuestión de que ver como proceso fisiológico dice que es solamente un 8% del proceso que eso implica en realidad en el cerebro. Y que al visualizar, al imaginar y seguramente también al soñar, también se están poniendo en juego un montón de otras zonas que no tienen que ver necesariamente con el ojo. La idea de esta frase y de esta parte es que ver y percibir no es simplemente un acto visual, sino que es algo que nos incorpora en nuestra totalidad, ¿sí? En nuestro cerebro, en nuestra personalidad, en el ver. Por eso esta parte también está relacionada con la empatía y la proyección, en tanto ver no es simplemente esta cuestión de ver las manchas de tinta, sino poner en juego toda nuestra personalidad e incluso todo nuestro cerebro. Por eso la cuestión de el ver e imaginar algo termina siendo lo mismo en el cerebro, por lo que es algo que nos compete en nuestra totalidad. No sé si hay alguien de la asociación a lo sumo que pueda agregar algo más en esto, pero esa es la idea al menos de haber incluido esa parte Y en tal este vez, a lo PowerPoint. mejor lo que englobaría esto que vos estás diciendo puede tener que ver con el concepto de apercepción, que tiene que ver con integrar o darle una interpretación a esa, no simplemente es ver o percibir, sino que hay todo un proceso que se hace cuando uno ve o percibe, que intervienen, bueno, lo que uno piensa, lo que siente, y cómo interpreta esa realidad, o en este caso el estímulo de la mancha del Roger, cómo lo interpreta desde su singularidad. Por eso, bueno, creo que tiene que ver con la frase que yo puse al principio, que dice pensar que es tan distinto todo y son las mismas láminas. Por eso no nos vamos a encontrar con Roger completamente diferentes uno de otro, y no hay, por más que las respuestas sean parecidas. Inclusive cuando tomamos un retest, vamos a encontrar respuestas parecidas, pero la elaboración, la organización y la forma de dar la respuesta es completamente diferente, aunque diga el mismo precepto. Y también, Karen, sí, Sí. hola, ¿qué tal? Yo quería aportar que también tiene que ver con el concepto de proyección que manejamos y con el cual trabajamos en la asociación, con el cual que nos permite explicar cómo se interpreta la técnica del Roger, y es que cada pensamiento, cada sentimiento, cada sensación, cada conducta da cuenta de la personalidad total. O sea, ver, como dice bien Iñaki, no es solo percibir con los ojos. Ver es poner en juego la estructura de la personalidad y la estructura profunda de la personalidad. Por eso, cada acto, cada pensamiento da cuenta de la estructura, y por eso una respuesta a la mancha, a
a la mancha de tinta, a la lámina del Rorschach, a la consigna, es tomado como un indicador de la estructura y nos informa sobre la estructura subjetiva, dinámica de la personalidad. Tomamos a la personalidad entonces como una estructura que tiene una estabilidad en el tiempo, pero que va cambiando y que podemos pesquisarla a través de toda manifestación de la persona, cualquiera que sea. ¿Sí? También yo justo lo que estaba por agregar, que es exactamente esto, es la cuestión, esta frase que aparece de ver es interpretar, interpretamos porque vemos, vemos porque interpretamos, en el sentido de que no es un acto aislado el ver, sino que ya de por sí, al estar viendo, estamos pensando, que es lo que plantea Arnheim, y justamente esto nos incorpora en la totalidad en este proceso que estamos haciendo. Por eso como que no es un acto aislado, que es bueno, incluso desde la ciencia, refiere a la técnica proyectiva en tanto, no es que estamos viendo y ya está, usamos solamente una partecita de nuestro cerebro y eso, sino que incluso en lo fisiológico nos está tomando por completo. Y en esa cuestión empiezan a surgir un montón de cuestiones de nuestra propia personalidad. Claro, y por eso se le llama técnica proyectiva a la técnica que pone en juego datos de la personalidad completa a través de estímulos y de respuestas a una técnica. Por eso nosotros decimos que el Rorschach no solo es un test, sino que es un psicodiagnóstico completo, porque da cuenta de todas las áreas de la personalidad. Es una técnica proyectiva que a la vez es cuantitativa y cualitativa y que nos informa sobre todo lo que es la personalidad. Es, cómo siente, cómo se comporta, cómo piensa. Bueno, muchas gracias. Silvia, te escuchamos. Sí. Bueno, primero un agradecimiento para Iñaki, realmente estuvo muy interesante, y de paso para comentarle a Analía que el libro está en la asociación de las manchas de tinta. Analía que además le gusta pintar, o sea que une algunas cosas como Roya, este placer por lo plástico. Y yo lo que pensaba es, yo trabajo en niños y lo interesante de toda esta técnica es ver también cómo empiezan a construirse las percepciones, las capacidades de simbolizar, cómo vamos viendo todo un proceso desde lo más indiscriminado hasta la construcción del mundo y que en los niños los vemos en el aquí y ahora. Y después estaba pensando Iñaki, digo, ¿qué tema elegirá Iñaki para su tesis en las maestrías que estás haciendo? Porque realmente uno lo ve tan consustanciado con estos temas que digo, debe estar pensando algo de todo esto en lo personal. Y si no, podréis empezar a hacerlo. Sí, en sí, bueno, también aprovecho este espacio, si alguien tiene también alguna otra pregunta puede intervenir. Agradezco muchísimo el espacio, ya que a mí me gusta mucho la transmisión del conocimiento, me gusta también la cuestión de la docencia. Siento que todos aprendemos, yo aprendí armando esta charla, espero que también haya gente que haya aprendido algo escuchando esto, así que agradezco mucho al espacio de la asociación. Y en sí a mí me gusta muchísimo el psicodiagnóstico y puntualmente en el espacio de la criminología. En la psicología forense. Así que también en este momento tengo ganas de comprarme algunos libros de aplicación del Rorschach en estos ámbitos, así que seguramente que en algún momento también quiero hacer un doctorado, en algún momento, tenga que ver con algo así el trabajo de la tesis doctoral. Así que de por sí agradezco mucho el espacio también por ser los primeros eslabones en ese camino, en ese recorrido. Bueno, Andrea, no sé si alguien Andrea más tiene la manito, ¿vos querés hablar? Andrea estaba con la manito, no sé si... ¿No? ¿Dónde anda Andrea? Que no la veo. Acá, Andrea. Yo la veo, pero dice que no es ella. Sí. No, la había tenido levantada desde el principio de la charla. Sí. Si quieren podemos pasar a la invitación de la Sí, bueno. Lo que les querimos decir es, bueno, ya que estamos bastante compenetrados hoy con, bueno, la vida y obra de Hermann Rorschach, mañana vamos a hacer una invitación, en realidad, una charla informativa que hacemos todos los años en la Asociación de Rorschach, donde vamos a
compartir o vamos a de alguna manera contarles los cursos sistemáticos que se dan en la asociación, ya sea del curso sistemático psicoanalítico y desde la interpretación de Exner. Si quieren, bueno, ahora le vamos a pasar las direcciones, los mails, los teléfonos, y donde ustedes se puedan contactar, quienes estén interesados en saber de qué se tratan estos cursos. Es a las 19, bueno, se comunican en todo caso. Acá aparecen las direcciones, los correos y, bueno, todos los contactos. De cualquiera de las maneras pueden hacerlo, y bueno, y después dejan sus datos y les vamos a dar un link para que puedan participar de la charla. Así que, bueno, están todos invitados, un poco para continuar, creo que el entusiasmo. Todos los que estamos acá, que somos rosarijistas de hace tiempo y los más nuevos, siempre creo que es contagioso la pasión que tenemos siempre por el Roger, el entusiasmo, así que Iñaki creo que es un referente y en realidad dice mucho de lo que todos nosotros sentimos, el Roger. Así que, bueno, están todos invitados. Mañana los esperamos a las 19, también por Google Meet, va a ser la charla, así que a mí por lo menos me van a ver de vuelta. Este mismo junto con Vero y... bueno, sí, lo vamos a hacer en el mismo link, es verdad, cierto. Lo vamos a hacer, cierto, que hemos quedado... Disculpen, sí, es cierto. Vamos a hacerlo por este mismo link, como para, bueno, no hacer tanto lío. Así que este mismo link les va a servir para la charla de mañana, por lo menos se informan, ven de qué se trata, cuánto tiempo dura, en qué consiste el Roger, pero bueno, creo que Iñaki un poco les mostró en qué se tratan las láminas, si bien, bueno, mañana vamos a hablar más específicamente de los cursos. Además otra cosa que vi, una de las preguntas por ahí, es esta charla se está grabando, o se fue grabando, y se va a pasar por YouTube, porque hubo algunas preguntas por el canal. Por el canal de la asociación. Así que quienes quieran volver a verla o volver a detenerse en alguno de los temas, o bueno, quienes no pudieron estar, lo pueden hacer y volver a verla, escucharla. Yo creo que a partir de mañana ya va a estar, creo que es así. Sí, yo me encargo de subirla esta noche y ya a partir de mañana va a estar disponible. Bueno, perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta, algún cierre que alguien quiera decir. Si no, bueno, daríamos por terminada la charla y, bueno, el intercambio de preguntas. Yo, al menos, un cierre personal, es esta cuestión de, quizás un consejo, o al menos algo que yo tomé para mi propia vida, es sean curiosos, siempre traten de aprender más de un tema que les interesa o del que creen que saben o que no, porque incluso en esta misma bibliografía hay unas cuestiones que son distintas opiniones de autores, entonces siempre está bueno eso para enriquecerse. Y es también animarse, a muchos que conozco algunas caras de acá, que son estudiantes de la facultad, animarse también a hacer esta clase de cosas. Yo le propuse esta actividad a la asociación de Roger y ellos me dijeron que sí, entonces yo estuve muy contento con eso, pero a lo mejor otra persona diría no, seguramente me van a decir que no, y se queda en eso. Entonces, nada, yo realmente agradezco muchísimo a la asociación y es también alentar a otras personas a que se animen a investigar, a aprender y a poder transmitir eso también que están conociendo. Así que eso yo como un cierre. Perfecto, bueno, estamos de acuerdo con Iñaki. Por lo menos también es el espíritu de la asociación. Siempre tratamos de ver diferentes autores para enriquecer el Roger. Bueno, les agradecemos a todos. Muchísimas gracias, Iñaki, a todos los que pudieron participar y dieron, bueno, sus valiosos aportes. Y sé que hay tenemos desde profesionales, estudiantes, y bueno, conocimos un poco o mucho de la vida de Hermann Roger. Así que gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Ojalá que nos veamos pronto. Ojalá que sí, ojalá que sí. Hermoso, hermoso. Muy lindo. Silvia. ¿Qué tal, nena? Hermoso. Viste, la verdad que sí. ¿Qué tal, Anaí? Hola.
Sí, que somos los conocidos. Sí, eso. los de la casa quedaron. Sí, sí. Ya sé, Laura. Salí hermoso, Yo conmovedor. salí con vos saliste, yo salí con, vos saliste con Salí como mi 4 Laura cara. Gómez. Sí, Sí, vos hay decís Laura muchas. Gómez, Se replicó. dice Karen. Melliza Se replicó. Había un montón. Gaby,